3. En este primer video de la clase, Lo común político y su inestabilidad, voy a hacer una introducción a la obra de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau desde dos perspectivas. Primero, desde el contexto histórico-teórico donde se produce y segundo, estableciendo una relación con los autores tratados en la sesión anterior. En relación con lo primero, la teoría del discurso político tiene como su primera obra el texto de 1985, Hegemonía y Estrategia Socialista. Este documento se produce en un escenario marcado por, primero, la crisis del socialismo real, que se manifiesta en el proceso de perestroika y glasnost durante el gobierno de Gorbachev en la Unión Soviética y que tiene como símbolo la caída del muro de Berlín en 1989. Segundo, y frente a esa crisis del socialismo real, la el avance del neoliberalismo, particularmente la implementación de políticas neoliberales, inicialmente en Inglaterra, durante el gobierno de Margaret Thatcher, y luego en Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan y después prácticamente en todo el mundo. Esos sucesos que ponen de manifiesto la derrota aparente del socialismo frente al avance avasallador del capitalismo neoliberal ocurren sobre un trasfondo histórico en el que se muestran los límites de la teoría marxista. Primero, porque no se había producido la revolución del proletariado como lo había pronosticado Marx, sino que se habían producido dos revoluciones de carácter distinto. Por ejemplo, la revolución rusa había sido menos una revolución de obreros porque Rusia no se había industrializado aún, lo hará durante el estalinismo. En esta revolución hay más participación de campesinos y de soldados que de los propios obreros. La propia revolución china no había sido una revolución obrera, sino que había sido una revolución campesina, a pesar de que Marx había dicho que el campesinado no era una clase revolucionaria y que funcionaba más bien como un saco de patatas. Y en América Latina, por ejemplo, la revolución cubana había sido primero una revolución nacionalista y luego había virado hacia una revolución de carácter comunista. Adicionalmente, desde finales de los años 60, particularmente desde el decisivo año 1968, habían surgido los llamados nuevos movimientos sociales que hacían demandas que no eran exclusivamente de clase, como demandas de corte feminista, es decir, demandas de género o demandas de corte racial. Esta es una época también de activación de los movimientos indígenas en América Latina. En ese escenario, entonces, la teoría marxista tenía que dar solución al problema del futuro de la revolución, es decir, tenía que reinventarse. Para ello tenía que responder dos grandes preguntas, una de ellas sobre el pasado y otra sobre el presente y el futuro. La primera, cómo habían sido posibles revoluciones como la rusa, en la que habían concurrido actores con identidades de clase distinta como, por ejemplo, los soldados, los campesinos y los pocos obreros. Y en relación con el presente y con el futuro, cómo podría tener éxito un proyecto emancipador en sociedades cada vez más diversas como las de los años 80, donde por cuenta del neoliberalismo y sus medidas, entre ellas la apertura económica, la flexibilización laboral y la deslocalización de la producción, se asistía a una desaparición o disminución de la clase obrera, al aumento del número de informales, pero además aparecían actores con otras identidades como identidades de raza y de género. Para responder a esa pregunta crucial para los proyectos emancipadores, Laclau y Mouffe revisan en el texto de Hegemonía y Estrategia Socialista la obra de diversos pensadores marxistas que también se habían preguntado por la forma como se podía producir la unidad de distintas clases para formar la clase revolucionaria. Entre esos autores a los que ellos se refieren en esa obra está Karl Kautsky, que finalmente le saca el quite a la pregunta
apoyándose en la teleología marxista, Kautsky va a decir que finalmente va a ocurrir una proletarización de todos los actores sociales, es decir, que va a haber un proletariado que se levante contra los pocos poseedores de los medios de producción. Por su parte, Rosa Luxemburgo, a quien le había tocado vivir un contexto en el que los obreros hacían dos tipos de demandas de tipo económico como los salarios, pero también demandas democráticas como ampliación de su participación política, va a sugerir que estas demandas particulares eran en realidad un símbolo de la revolución, es decir, que eran mucho más allá que demandas particulares, que significaban una revolución. Esto va a ser, esta salida de Rosa Luxemburgo va a ser muy bien valorada por Laclau y Mouffe, y como veremos en el próximo video, para ellos el significante vacío es finalmente un símbolo. Adicionalmente, se van a referir a la obra de George Sorel, quien propone como solución el concepto de mito político. El mito político es una imagen que mueve la sensibilidad de actores sociales con identidades y con intereses distintos y que pueden de esa manera superar la particularidad de esas identidades y de esas demandas. También revisan Laclau y Mouffe la obra de Trotsky, quien va a encontrar como salida esa pluralidad de los actores el concepto de alianza de clases. Y finalmente terminan en la obra de Antonio Gramsci, que va a ser la base de su propuesta. Gramsci, este pensador italiano, no va a construir la teoría a la que vamos a hacer referencia pensando en la revolución, sino más bien en la forma como las clases dominantes logran mantener el poder. Para explicar eso, propone el concepto de hegemonía, que es el que toman Laclau y Mouffe. La hegemonía la va a entender Gramsci como el cemento que mantiene unida a la sociedad bajo la dominación de una clase. Es una mezcla de coerción, es decir, del uso de los aparatos represivos del Estado y de consenso. Ese consenso se logra cuando una clase dominante logra imponerle su visión del mundo a la clase dominada al punto de transformar el sentido común. En, en este proyecto juegan un papel preponderante los intelectuales, que son los encargados de construir esa visión de mundo. Aquí hay que señalar que para Gramsci los intelectuales no son los académicos como nosotros o como ustedes, sino que es cualquier persona que realice más trabajo de tipo mental que de tipo manual. Es decir, que el gerente de una empresa sería para Gramsci un intelectual. Aunque Laclau y Mouffe reconocen que Gramsci se acerca a la solución del problema de la forma como se pueden unificar distintas clases sociales, al señalar la importancia de la superestructura o del plano de las ideas o del nivel cultural, considera que siguen sin señalar cómo se superan esas diferencias. De ese análisis van a concluir que no hay futuro para los proyectos emancipatorios si se mantiene la visión esencialista propia del marxismo, según la cual la clase es una posición en el proceso productivo y la identidad de clase una hacer conciencia sobre esa posición, que eso es lo que dice el marxismo clásico. Por ello, se distancian de esa visión estructuralista y esencialista sobre las clases sociales y sobre la conciencia de clase y plantean una crítica a ese esencialismo y a esa visión estructuralista. Por eso se dice que beben del postestructuralismo. Fundamentalmente lo que van a plantear es que la clase o cualquier identidad se construye en el discurso, que el discurso es un sistema de sentido que constituye
la realidad y que entonces la revolución es posible cuando un discurso pueda producir la unidad del sujeto revolucionario. Eso es lo que ellos llaman hegemonía. Aquí hay que señalar que para ellos el discurso no es solamente palabras, sino cualquier práctica que produzca sentido y esa producción de sentido construye la realidad. Solamente para poner un ejemplo, ¿sí? Cuando un juez pronuncia una sentencia que uno puede decir que es un conjunto de palabras, eso construye la realidad de quien resulta absuelto o condenado por ese acto de habla performativo de ese juez. Entonces, para los autores, la hegemonía es la operación que construye la unidad del sujeto social en el discurso. Es decir, que hegemonizar un grupo de actores sociales es unirlo. Y como veremos en el segundo video, la hegemonía más estable es la hegemonía populista. Ahora, para cerrar, ¿cómo dialoga esto con lo que ya hemos visto? Dialoga de dos maneras. Primero, la filosofía, la propuesta filosófica de Chantal Mouffe y de Ernesto Laclau abre la posibilidad para un proceso emancipatorio en el presente. En otras palabras, para que sea realizable la hipótesis comunista de las que nos habló Badiou. Y por otro lado, su propuesta permite explicar cómo se puede construir ese sujeto que busca la construcción de lo común tal como lo entendía Negri. Recordemos que Negri decía que lo común no es esa base que fue expropiada y que dio origen por un lado a la propiedad privada y por el otro lado a la propiedad pública, sino que lo común es un modo de producción. La teoría de Laclau y de Mouffe, y eso es lo que quiero plantear, nos permite explicar cómo se produce ese sujeto que va a producir lo común. Aquí quiero señalar algo y es que Negri tiene claro en su propuesta teórica cuál es ese sujeto. Ese sujeto lo va a nombrar como la multitud. En el marco de la filosofía de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, ese sujeto toma generalmente el nombre de pueblo, pero también puede tomar el nombre de nación, es decir, ese sujeto puede ser un significante vacío que tenga distintos nombres. Veremos esto en el segundo video.